Buenas tardes a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Estamos saludando también a los administradores de este panel y a los miembros que componen este gran panel internacional, bajo de un nombre no común, no popular, llama Abolición del Antiguo Testamento. Estamos saludando también a los amigos de Facebook. Los amigos de Facebook los seguidores de este mensaje. Y a todos que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra, que hablan español, que me están mirando al mismo tiempo y me están escuchando. Yo doy gracias a Dios para todos ustedes, por permitirme estar en su habitación, en su oficina, en su patio, en su sala de estar, o en el lugar donde cada uno se encuentra en este momento. Damos gracias a Dios para cada uno de ustedes. Seguimos con nuestro tema. Antes de eso, vamos a mandar un par de saludos a los simpatizantes, a los seguidores, ¿verdad?, de este mensaje. Cada vez que yo me conecto en Facebook, están siempre aquí conmigo. Yo doy gracias a Dios, y a hoy hay uno de ellos que está de cumpleaños. Es mi amigo personal, un jovencito que se llama Scott Swan. Es un jovencito, hombre muy humilde, muy humano, Scott Swan. Hasta ahora yo voy a decir que la casa de él es mi casa. Hoy está de cumpleaños. Ya yo había enviado mi palabra de bendición según la voluntad de Dios hacia él. A él. Tenemos un amigo personal mío, un hijo espiritual mío, es David Mackinson. Es mi hijo espiritual que se encuentra en los corazones de Haití. Tenemos también otra seguidora, realmente, la cual yo veo siempre está conmigo. No, entonces esta es mi amiga personal, es mi amiga Osmita Matos Félix. Es mi amiga personal. Tenemos otra de la familia es Caroline Voltaire. Y tenemos otro amigo personal, es Marineo Ángel. Tenemos otro amigo también que estuvimos hablando por Facebook ahorita, hace como una hora atrás, Jack Paul. Saludamos a todos que se encuentran, que los que están conectados visiblemente, los que no están conectados visiblemente, saludando a todos ustedes. Gracias por estar, gracias a Dios por ustedes que están aquí conmigo, escuchando este mensaje. ¿Qué es un testamento? Es el video número 2. ¿Qué es un testamento?
Un testamento no es más que un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Yo lo digo de una forma, yo lo leí o la leí de una forma muy lenta para que no me pierdan en mis lecturas. Un testamento no es más que un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte o de su partida hacia la eternidad. El testador nunca deja dos testamentos a la vez después de su muerte. A la vez. Nunca deja dos testamentos. Un testador siempre deja un solo testamento. En la Biblia están hablando de dos testamentos. El primer testamento y el segundo testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si no quiere decir testamento, usted está, realiza un plazo, usted está libre de decir un pacto, una alianza. Ambos testamentos habían sangre derramada para dar existencia a ambos. El Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza, tuvo su sangre derramada, una sangre derramada para dar existencia a aquel testamento de los judíos. También el Nuevo Testamento tiene su sangre derramada, entonces de la cual nació el Nuevo Testamento. La sangre entonces que dio existencia, que sirvió o servía de sustancia al Viejo Testamento, era la sangre de unos animales muertos, de un animal muerto. Y la sangre que sirve de sustancia al Nuevo Testamento es la sangre de una persona viva que se llama Jesucristo, el Mesías, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Él no había muerto cuando derramó él mismo o permitió, entonces derramó su propia sangre para dar vida a los muertos, como como ustedes y yo, como tú y yo. Ahora tenemos dos testamentos, dos sangres, con dos testamentos diferentes y dos sangres diferentes. Tenemos una pregunta ahí. ¿En qué libro el Viejo Testamento, el Viejo Pacto que Moisés inauguró el Antiguo Testamento? La pregunta es, ¿en qué libro del Viejo Pacto que Moisés inauguró el Antiguo Testamento? Respuesta, ahí me meto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, el versículo 8, nos proporciona la lectura siguiente. Moisés tomó la sangre de un animal muerto y roció sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, no gentil, y dijo, he aquí
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Permítanme repetir este versículo histórico del Antiguo Testamento, el versículo que servía de nacimiento o que de que provocó la existencia del Antiguo Testamento. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pueblo del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí nació el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Su sustancia fue la sangre de animales muertos. Es decir, la sustancia misma ya explicó, definió entonces qué era el Antiguo Testamento, qué tipo de naturaleza tenía, cuál fue el contenido, la naturaleza misma del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no podía proporcionar o no podía proporcionar vida eterna a nadie, ni a sí mismo, ni a su pueblo, o ni a sus observadores, ni a nadie, porque su sustancia era sangre de animales muertos. Era sangre de un animal muerto. La sangre de una persona muerta no puede proporcionar vida a las personas enfermas que tienen vida. Que no sirve la sangre porque es una sangre muerta. Es lo mismo, ¿verdad?, que la sangre que entonces con la cual inauguró Moisés el Antiguo Testamento. Si nosotros no sabemos la naturaleza de ambos testamentos, estamos totalmente errados y también entonces perdidos. Como yo era perdido, como yo he perdido cuando yo observaba o supuestamente observaba entonces algunas o dos o tres cositas que entonces en el Antiguo Testamento. Pero no lo observaba realmente, porque cuando el judío violaba una de las leyes, entonces violaba a todas las leyes, a todas. Es decir, no tenía que ser culpable de violar ni una de ellas. Según Levítico, los buscadores de la Biblia allá han hallado 613 leyes entonces en este mismo libro, Levítico. Eso indica que un israelita, un judío, tenía que observar todas sin dejar una atrás. Entonces, es la exigencia radical del Antiguo Testamento. Y una persona que violaba una de las leyes estaba digna o era digna para ser muerta, apedreada. Porque era una ley que forzaba a la gente de observarla, de someter, de obedecerla. Porque realmente lo que hicieron la misma cosa, forzaron a un animal, lo mataron, forzado. El animal no quiso que lo matara. Lo forzaron y lo mataron. Así que la sangre, entonces, bueno, la sangre fue, entonces, en el alma, o que sea, le fue en el alma de esta ley o del Antiguo Testamento. Era un testamento que forzaba a gente a observarlo, que forzaba a gente a obedecerlo. Entonces, si el judío no lo hiciera de una vez, entonces tiene que ser apedreado y matado. O tiene que ser apedreado de una vez.
esto es el producto de la sangre de un animal muerto. Escuche eso. La sangre de un animal muerto dio nacimiento al Antiguo Testamento. Vamos a seguir leyendo algunas cosas aquí. Vamos a leer. Moisés, en el libro de Éxodo, inauguró el primer pacto con la sangre de un animal muerto o de animales muertos. Esta es una de las razones básicas que Pablo catalogó al Antiguo Testamento de Moisés como testamento de muerte. Como testamento de muerte. De la carne, de condenación. Pablo dice, el Pablo catalogó el Antiguo Testamento como testamento de muerte de la carne de condenación. Realmente porque primeramente recibió su existencia social, su existencia religiosa o su existencia moral o jurídica, legal, de la sangre de un animal muerto. Entonces el Antiguo Testamento, que es producto de esta sangre, también fue muerto. La sangre de un animal muerto que servía de sustancia al Antiguo Testamento. La sustancia del Antiguo Testamento era la sangre de un animal muerto, era la muerte misma. En su naturaleza era muerte, era muerto en su naturaleza. En su contenido era un testamento muerto, porque su sustancia era muerte, era una sangre de un animal, la sangre de un animal muerto. Hablando de la naturaleza del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer esto. Entonces, Éxodo fue el primer libro del Antiguo Testamento. Es una pregunta. ¿Éxodo fue el primer libro del Antiguo Testamento? La respuesta, sí. Entonces, la otra pregunta, ¿qué pasó con Génesis? Que en todas las Biblias, los teólogos ponen que Génesis era el primer libro del Antiguo Testamento. La respuesta, Génesis por sí solo quiere decir, o por sí sola, Génesis por sí sola, Génesis por sí sola quiere decir comienzo. Y es considerado como introducción también. No comienzo del Antiguo Testamento, sino de la raza humana o de los siglos.
Ahora, escuche bien, Génesis no es parte del Antiguo, del Antiguo. Puede. Bueno, Génesis en sí podría ser, o que sea, la razón de existencia de ambos testamentos. Porque en Génesis había dos árboles misteriosos. Cada uno representaba algo. Por ejemplo, el árbol que conoció Adán, del conocimiento del bien y del mal, este árbol tenía en su contenido una doble naturaleza, dos palabras que se contradicen. Por ejemplo, en el árbol del conocimiento del bien y del mal había el bien y el mal. En el mismo árbol tenía el bien y el mal. Entonces, bueno, como el Antiguo Testamento era representante de este árbol, en su forma jurídica, en su forma social, en su forma legal también, su representante, porque el Antiguo Testamento tenía el bien y el mal, que representaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, entonces, eso se llama, el Antiguo Testamento podría ser llamado también Génesis número 1. Ahora, Génesis número 2 sería el Nuevo Testamento que representa que es el árbol de vida o de la vida, que es Jesucristo mismo, porque había dos árboles, cada uno representaba entonces a un testamento. Génesis representaba en todo el Antiguo Testamento a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tenía el bien y el mal. El árbol de la vida no tiene el bien y el mal, solamente tiene la vida. Hay una gran diferencia entre la vida y la muerte y la vida u la muerte. Entonces, oye bien, la vida u la muerte, la vida y la muerte son dos cosas diferentes. El árbol de la vida no es un árbol de la vida y la muerte, sino es un árbol de la vida u la muerte. El árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol del bien y del mal. Entonces los dos se contradicen, los dos entonces se pelean entre ellos. Era un árbol, puede ser sí, puede ser no. Era un árbol que está sentado bajo de un árbol de probabilidad. Un árbol un árbol no seguro. Un árbol tal vez de especulación. Un árbol tal vez que no tenía un destino fijo. Un árbol que caía y se caía y se levantaba. Cuando tal vez uno esperaba entonces el bien, de una vez apareció el mal. Era desde la condición moral, psicológica, aún científica del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es totalmente diferente que el árbol de la vida, que es árbol solamente la vida, no tiene la vida y la muerte en él, sino la vida solamente. Entonces, si no hay vida, entonces no hay de tener la muerte, la vida u la muerte, no la vida la vida y la muerte. Ahora, entonces, en ese sentido, en Génesis, en el Antiguo Testamento, por eso, entonces, Génesis número 2, o Génesis parte número 2, o Génesis del segundo Adán.
a un Génesis del primer Adán, que representaba por el árbol del conocimiento del bien y del mal, a otra Génesis, la segunda, por el segundo Adán, que representaba entonces por el árbol de la vida. Lo que estoy diciendo es algo totalmente nuevo. No es algo entonces que nadie ha hablado de esto anteriormente, porque yo estuve allí durante casi 26 años o aproximadamente 25 años, predicando, enseñando, escribiendo. Pero yo, los libros que he leído, entonces los grandes predicadores del protestantismo que yo escuché, que leí de ellos, nunca he visto, entonces encontrado una interpretación como esta. Esta es una revelación. Y se queda un misterio para la mayoría, una revelación para un pequeño grupo. Cuando estamos predicando eso, entonces con muchas personas, por temor y porque están totalmente sorprendidas, y no, entonces ni palabra like puede salir de ellas. Porque ellos nunca han entendido, escuchado, entonces una enseñanza de naturaleza tan rara, tan incompatible, tan incompatible con las enseñanzas establecidas mundialmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? De ambos testamentos y de ambos árboles. Vamos a seguir. Libro de la respuesta. Génesis por sí sola quiere decir comienzo y es considerado como introducción también, no comienzo del Antiguo Testamento, sino de la raza humana o de los siglos. Vamos a leer entonces con ustedes más cosas. Más cosas. Si Génesis hizo parte del Antiguo Testamento, eso quiere decir Noé, Abraham, Lot, Isaac y Jacob estaban bajo de la ley de Moisés. Ellos también, según si hacía parte, si Génesis era parte del Antiguo Testamento, ellos también guardaban el sábado en ese sentido. Moisés era líder o libertador de ellos también. Es decir, esta pregunta, si uno dice que Génesis era el primer libro del Antiguo Testamento, de la ley, eso indica que Moisés fue libertador de Abraham, libertador de Jacob, libertador de Lot, libertador de Noé. También hasta la lógica no permite a nosotros creer en una interpretación tan rara como esta. La lógica, el buen sentido humano, cualquier muchacho de la loma o del pueblo, persona del pueblo que no sabe nada de los asuntos intelectuales del mundo, puede entender esta cosita, pero tiene que ser nacido del Espíritu Santo. Pues el único que puede darnos entendimiento espiritual, lo cual no puede ser interpretado por la psicología, por la gramática, por el diccionario humano. Es decir, y vamos a seguir esto. ¿Ves cómo los teólogos nos engañaron?
tanto en las falsas interpretaciones de la Biblia, también en las colocaciones de los libros de la Biblia. Vamos a repetir este versículo, vamos a repetir esta frase, la cual fue escrita por William Voltaire, este moreno que está frente de ustedes. ¿Ves cómo los teólogos nos engañaron tanto en las falsas interpretaciones de la Biblia, también en las colocaciones de los libros de la Biblia? Ahora, en el lado de nosotros, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Rey, nos dio a través de su propia sangre el Nuevo Testamento, la nueva alianza y el nuevo pacto en la cruz. Vamos a ver si encontramos otro para ustedes. Porque hay que hablar algo totalmente nuevo para el mundo religioso protestante. Es totalmente nuevo. Pero no es nuevo para la Biblia. El Nuevo Testamento salió de una sangre viva, porque salió de una persona viva, que es Cristo. Cristo no estaba muerto todavía cuando su sangre estaba derramando. No estaba muerto todavía cuando la tierra estaba cubierta de obscuridades. Él cumplió todos con su sangre siendo vivo. O estando vivo. Porque yo pongo siendo vivo porque Cristo nunca muere. Él nunca realmente, nunca, porque él mismo se dio su vida y la recuperó. Es el único que hizo eso, que lo hace, que lo hará. El Nuevo Testamento, señores, salió de una sangre viva, porque salió de una persona viva. Cristo no está muerto todavía cuando su sangre está derramando. No está muerto todavía cuando la tierra estaba cubierta de obscuridades. Él cumplió todos con su sangre siendo vivo. Vamos a ver si hay otra, pues yo puedo compartir otro con ustedes. Por esta y más razones conocidas y desconocidas, que Pablo cataloga al Nuevo Testamento como testamento de vida, de justificación, como testamento de vida, de justificación. Entonces, el Nuevo Testamento es vivo. No decimos está vivo, sino es vivo y espiritual. El Antiguo Testamento era un testamento muerto debido a su sustancia mortal. Sustancia mortal. Debido a su sustancia mortal. El Antiguo Testamento era un testamento muerto debido a su sustancia mortal, que era la sangre de un animal muerto. Mientras que la de Cristo es un testamento vivo debido a su sustancia viva, o que sea de vida. Vamos a compartir más
texto con ustedes. Este pacto fue inaugurado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Por eso, este libro, los Hechos, es el primer libro del Nuevo Testamento. Porque ya habíamos dicho esto en el primer video, que un testamento no tiene valor hasta que muera su testador. El testador tiene que morir primero para que su testamento sea válido, sea oficial, sea legal. Cristo nuestro Salvador estaba todavía vivo cuando resucitaba a Lázaro. Eso no era testamento, porque entonces eso eran sus obras antes de su muerte. Pero lo contaba, lo narra el Señor, o Mateo, o Lucas, o Juan, o Mateo, o Marco. Entonces, que cuando dio a más de 25,000 personas comidas, la multiplicación de los panes, entonces Cristo no había muerto todavía, estaba vivo. Eso no es testamento. Cuando Cristo caminaba sobre el mar, Cristo estaba muerto todavía, estaba vivo. Era antes de su muerte, eran obras de él antes de su muerte. Eso no era testamento. El testamento no podría estar o ejecutado mientras que el testador esté vivo. Esto cualquier muchachito entienda eso, pero tiene que ser nacido del Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con protestante, con católico, no. Eso tiene que ver con la revelación de Dios. Eso no tiene que ver porque tú no sirve, no sabes gramática, que si yo qué, o que no, tú no fuiste a la escuela, o tú eres un teólogo, tú eres un filósofo, o tú eres católico, tú eres del vodú, no, eso no tiene nada que ver con eso. Solamente eso tiene que ver con la revelación especial de Cristo a la persona que quiera él. Vamos a seguir. Vamos a seguir con ustedes. Placer. Lee conmigo, por favor, lee conmigo, porque es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con Mateo, que es colocado como el primer libro del Nuevo Testamento? ¿No es verdad? Es una pregunta que yo hice, entonces yo respondí la pregunta. Ahora entonces estoy compartiéndola con ustedes. No es verdad. Un testamento tiene valor después de la muerte de su testador. Las obras que Cristo hizo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron hechas antes de su muerte. Las cosas hechas antes de la muerte del testador no pueden ser parte de su testamento. Por lo tanto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son considerados como conclusión del Antiguo Testamento y al mismo tiempo como anuncio de la venida del Nuevo Testamento en la cruz después de la muerte del testador, que era Cristo. Escuche bien. Escuche bien. Vamos a leer. Vamos a leer. Las cosas hechas antes de la muerte del testador
no pueden ser parte de su testamento, señores. Ok. Señores, por lo tanto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son considerados como conclusión del Antiguo Testamento y al mismo tiempo como anuncio de la venida del Nuevo Testamento en la cruz después de la muerte del testador que se llama Cristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Déjame seguir. Vamos a seguir. ¿Ves cómo los teólogos han engañado al mundo entero? No solamente con sus falsas enseñanzas, también con las malas colocaciones de los libros de la Biblia. Solamente. ¿Ok? ¿Ves cómo los teólogos han engañado al mundo entero, no solamente con sus falsas enseñanzas, también con las malas colocaciones de los libros de la Biblia, señores? Vamos a seguir, si me permiten. Vamos a compartir eso con ustedes. Para que ustedes sepan eso bien claro, porque la situación está muy fea. Entonces el Señor nos envió para aclarar ese punto a su gente. El Antiguo Testamento, desde el Éxodo, comenzó y terminó en la cruz. Desde Éxodo comenzó y terminó en la cruz, el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la conclusión del Antiguo Testamento y el anuncio de la venida del Nuevo Testamento, que empieza en Hechos bajo la jurisdicción del Espíritu Santo, según Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Leamos juntos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17 de Hebreos 9:17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, no me pueden decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo Testamento, porque el testador, que es Cristo, está vivo todavía. Lo que Marcos, Lucas y Juan narraban, entonces narraban las obras de Cristo, del testador, antes de su muerte. Estas obras no pueden ser parte de su testamento, porque el testamento no tiene valor mientras que el testador vive. Vamos a seguir. A ver, entonces la humanidad entera, el mundo entero está totalmente engañado. Como Cristo no quiere entonces que su gente, que los suyos sean engañados, y entonces, bueno, estamos hablando de los que hacen parte del fin del siglo, del fin del siglo, no, entonces que no, me ha hecho este favor, me ha elegido, me ha enviado para anunciar, para traer esta luz
esta luz doctrinal, filosófica, intelectual, moral a su pueblo, a sus ovejas. ¿Ok? No es para todo el mundo. Yo siempre digo eso. Eso no es para todo el mundo. Muchas personas, a pesar de que vean esto, porque no pueden decir nada, porque están en una posición tan comprometida con el sistema protestante o con este mundo, entonces no pueden regresar atrás, no porque ellos no quieren, sino porque ellos no pueden. No porque ellos no quieren, sino porque ellos no pueden por su compromiso social entre con el sistema mundano, con este mundo, lo cual que también yo tenía este compromiso, pero el Señor me impuso, entonces, me impuso otra doctrina contraria a lo que yo predicaba durante 25 años, para dejar automáticamente caer, y entonces lo que yo tenía como mejor, como bueno, como excelente, ahora entonces para mí son cosas como como un pedazo de lodo que no sirven para nada, que me tenían preso, que me tenían encarcelado en el abismo de la confusión del diablo. Entonces vamos a seguir. Cristo era el testador del Nuevo Testamento. Punto. El Nuevo Testamento fue anunciado por Cristo antes de su muerte. Punto. Según el contenido de la descripción que acabamos de leer, no hemos constatado un testamento en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Todavía. Porque el autor de cada uno de ellos se narra en letras todas las obras que Cristo, el testador, había hecho antes de su muerte. Ahí, estas cosas no pueden ser parte de su testamento, que es el Nuevo Testamento, según la descripción dada por el autor de las epístolas a los hebreos. Y también lo que dijo que iba a pasar después de su resurrección en su iglesia. Y esto lo que iba a pasar, y esto es el contenido, parte del contenido es el contenido de su iglesia, de su testamento, lo que dijo que iba a pasar después de su muerte. Si estos son cosas que hacen parte del Nuevo Testamento, porque esta cosa que iba a pasar todavía no había pasado antes de su muerte. Ahí salimos nosotros con esta descripción, con esta interpretación, esta definición. Un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Entonces, y es algo que estoy diciendo, es algo que no puede ser desmentido, que no puede ser desaprobado. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que no vemos en ellos ningún testamento, hermanos. Hemos constatado en ellos los siguientes: milagros realizados por Cristo antes de su muerte, coma. Eso no es un testamento todavía, punto y coma. Muertos resucitados antes de su muerte. Eso
Eso no es testamento todavía. Vemos ciegos que han recuperado la vista. Vemos leprosos y enfermos sanados por Cristo antes de su muerte. También vemos demonios expulsados. Vemos las multiplicaciones de panes y de pescados hechas por Cristo antes de su muerte. No hemos visto aquí hasta ahora a lo que se llama un testamento, de acuerdo con la definición que el autor de la carta a los hebreos nos ha proporcionado. No veo, entonces, y por eso que, ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces, no porque, sino Cristo mismo, entonces, ha amarrado, ha agarrado, entonces, ha sometido al mundo entero en esta confusión para que vivan en mentira, mentira, mentira. Bueno, entonces Cristo dejar esta obra, este trabajo para mí. Entonces, por su gracia, por su misericordia, sin ninguna contribución de mi parte. Eso se llama gracia, algo inmerecido. Entonces, vamos a leer esto. Ustedes pueden leerlo tú. Estoy haciéndolo por causa de ustedes. El Nuevo Testamento fue anunciado por el testador que se llama Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, ¿ok? Mateo 16, versículo 18. Jesús habló como en esta forma: y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no dice aquí, o aquí Cristo no dice, sobre esta roca he edificado mi iglesia. Sería el tiempo pasado. Sino, él dice, edificaré mi iglesia, es el futuro. Eso indica en el momento en el cual Cristo habló o declaró esto, su iglesia no estaba edificada todavía. Va a edificar en el futuro, que va a ser en su sangre, en la cruz, en su sangre. La iglesia de Cristo es producto de su sangre misma. El que la iglesia no está edificada en el tiempo que Cristo hablaba o antes de su muerte. Entonces, cuando habla de edificación futura de esta iglesia, eso es el parte del testamento. Porque entonces está hablando cosas que va a realizar, ya lo dicho, entonces está escrito, el dicho dijo algo que va a realizar después de su muerte. Eso es testamento. Fue en la cruz, en la sangre de Cristo, que la iglesia recibió su nacimiento espiritual. No fue antes de su muerte. La iglesia no existía antes de la muerte del Señor. El que enseña la existencia de la iglesia antes de la muerte del Señor está blasfemando. Pastor, evangelista, apóstol, profetas, diáconos, están blasfemando porque ustedes están diciendo que la iglesia de Cristo, el testamento de Cristo, estaba edificado, estaba presente cuando Cristo hablaba o antes de su muerte.
Ahora, usted no lo dice en forma directa, pero en forma lógica, lógicamente usted entonces acepta entonces que entonces el Nuevo Testamento empieza en Mateo. Cuando usted está de acuerdo, o si usted está de acuerdo que el Nuevo Testamento empieza en Mateo, eso indica que tú estás diciendo que la iglesia de Cristo estaba edificada antes de su muerte. Está diciendo que el Nuevo Testamento existía en el momento en que Cristo hablaba con Pedro o con sus discípulos o antes de su crucifixión. Solamente al estar de acuerdo con la ideología o con la creencia que el Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí Pablo de Jesús dijo claramente que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré es el futuro. Es decir, que en el momento que hablaba o en el cual hablaba Cristo, la iglesia no estaba edificada. Vamos a leer esto. Susana, Aquí vamos a hablar sobre los proyectos del Nuevo Testamento que son anunciados por el testador antes de su muerte. Es decir, ahora los que van a acontecer según el testador después de su muerte son contenido de su testamento. Pero los que la habían hecho antes de su muerte no son parte de su testamento. Eso no tiene componente. Eso es algo cualquier persona que no sabe nada, ¿verdad? De la vida, del mundo intelectual, del mundo profesional puede entender eso. Pero tiene que ser el nacido del Espíritu Santo. Proyecto de la adoración espiritual bajo la bandera del Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de Cristo. Déjame ir al paso. Proyecto de la adoración espiritual bajo la bandera del Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de Cristo. Punto. El proyecto de la adoración. Entonces vamos a ver qué tipo de adoración que Cristo hablaba que iba a acontecer en el futuro. Es muy importante esto. Es importantísimo, Por eso estamos hablando de proyecto. La adoración verdadera fue prometida por Cristo antes de su muerte. Es decir, que en el tiempo de Cristo hubo una adoración, o antes de su venida, una adoración pero falsa. Pero él prometió una verdadera después de su muerte que va a ser en el futuro. Ese proyecto es el contenido del Nuevo Testamento. Esta promesa iba a tener lugar más tarde en el Nuevo Testamento por la presencia del Espíritu Santo con la doctrina de los apóstoles, especialmente la doctrina de Pablo, que era entonces dirigida a nosotros los paganos o los gentiles y también a los judíos. Más Jesús está hablando con la mujer samaritana, diciéndola, más ahora viene, más la hora viene, y ahora es. La hora está ahí. La hora está ahí. La hora llegó. La hora está ahí. Y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque ellos son la clase de adoradores que el Padre busca o me mandó a buscar. Porque ellos son la clase de adoradores que el Padre busca o me mandó a buscar. Explicación. Los verdaderos adoradores adorarán. Es el futuro del verbo adorar. Este culto fue un proyecto de testador para su Nuevo Testamento que iba a surgir en su muerte, en su propia sangre o de su propia sangre. Es decir, que Cristo está hablando de una adoración verdadera que iba a tomar su lugar de entonces en el futuro, después de su muerte o en su sangre. Es decir, que en su iglesia, en su testamento, ahí es el producto, son productos del Nuevo Testamento. Eso no había acontecido en el tiempo de él, antes de su muerte. Vamos a leer parte para terminar. En Juan capítulo 14, 26, Jesús sigue hablando con la samaritana, la pagana, ¿ok? La pagana, gentil, como yo, como tú y yo, como usted y yo, hablando acerca del contenido del Nuevo Testamento o de su iglesia Nuevo Testamento que iba a tomar su lugar en su sangre a la cruz o después de su resurrección, después de su muerte. Eso indica que cada cosa, ingrediente que Cristo habla aquí, ha mencionado aquí, no es, entonces esto es parte de su testamento, porque esto iba a acontecer en el futuro. Juan 14, 26, no con el samaritano ahora, con la samaritana, sino con los discípulos, con sus discípulos, la promesa. En Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les dije. Déjame repetir este versículo que todo el mundo está repitiéndolo, está entonces leyendo los 24 horas como lo hice yo como cotorra anteriormente durante 25 años. Lo leí este versículo como la cotorra, repitiendo de otro, pero sin aprovecho de mi intelecto, sin aprovecho intelectual, ni científico tampoco. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará, es el futuro, en mi nombre, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les dije. Aquí podemos ver que la promesa fue hecha para el futuro. Enseñará todas las cosas. El verbo es enseñar. El futuro de este verbo, tercera persona singular, es enseñará. Recordará todo lo que yo les dije. Recordará. El cumplimiento de esta promesa fue hecho en el libro de los Hechos, el primer libro del Nuevo Testamento. Es decir,
Él se está hablando del Espíritu Santo que va a hacer eso en el futuro. Esto es parte del Nuevo Testamento, porque todavía el Consolador no estaba ahí cuando Cristo hablaba con los. No estaba ahí, entonces en esta forma como él que iba a ser el gobernador o del ministerio o del ministerio aquí, el poder del ministerio. Entonces, no, aquí todavía el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en el hombre. Entonces, esta promesa es parte del Nuevo Testamento porque todavía no estaba hecho. Esto no tiene que ser bachiller para entender esto. Tampoco tiene que ir a kindergarten, ¿cómo se llama eso? Preescolar, para entender esto. Eso cualquier persona, ¿verdad? De la común, de la sociedad, entonces puede entender eso. Eso ahora tiene que estar, entonces el nacido del Espíritu Santo, obligatoriamente. Porque la gramática humana no puede entender, no puede comprender, entender este misterio. La gramática lo puede entender, estoy diciendo. Entonces, no, es una no pregunta al pastor, no pregunta al obispo, no pregunta a nadie, porque ellos no lo saben. Si hubiesen sabido, hubieran predicado eso en su congregación. Si ellos lo sepan, o no lo sepan, entonces, ¿por qué no saben? ¿Por qué no lo predican? Eso indica que entre ellos se encontrarían en el mismo hoyo que están los falsos profetas que tienen la verdad en cautividad o presa. Es decir, que ellos son personas de doble corazón, saben una cosa y predican otra. Si digan que sepan, que hubieran sabido eso, que sabían eso anteriormente, si ellos digan que ellos lo sabían, ¿y por qué no lo predican? ¿Y por qué dejan al pueblo entonces en oscuridad y muriendo entonces en mentira y entonces dirigiendo hacia el infierno? Eso no es voluntad humana. Lo que estoy diciendo, eso no tiene nada que ver con su inteligencia, su conocimiento humano, su profesión o su diploma, porque tú eres un hombre de diploma, tú tienes una profesión, tú tienes que decir que eso no cuenta ahí. Lo que cuenta es la revelación de Dios, especialmente a un grupo específico, él mismo quiere. Entonces estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de esto del Antiguo, del Nuevo Testamento, que es un testamento de vida. Pero entonces no es posible aquí tú crees que el Nuevo Testamento empieza en Mateo. Hoy, si tú sigas creyendo esto, dos cosas que van a acontecer. Ahora, todas que acontezcan son productos de tu destino. Ya yo sé, eso yo sé. Pero déjame entonces ponerlo uno por uno. Primero, la razón va a causar que tú vas desde hoy a usar para el resto de tu vida tal vez la hipocresía. Creer en algo y hacer entonces creer que tú crees en el otro, que entonces el otro que es la creencia común, la creencia popular, la creencia de la masa, para complacer a ellos. Ahora tú vas a jugar un papel de hipocresía profunda. Y si tú mueras en esta hipocresía, tú mueras sin Cristo. El cristiano tiene que ser más sincero. Tiene que entonces respetar más a Dios o que amar más a Dios que cualquier otra cosa del mundo, que a ti mismo. O entonces si no sea así, o tú no quieres perder una posición social, una posición religiosa, que el sistema protestante te ha puesto o le ha puesto, porque del cual entonces sale, yo sé, entonces el moro, también yo estoy en esta posición. Todos me abandonaron, todos me dejaron solo. Pero humanamente hablando, pero espiritualmente, entonces porque yo soy un siervo de Dios, yo soy enviado de Dios. Pero todas las cosas pertenecen a Dios. Es por eso que Pablo dice, son de él o de él
por él, para él son todas las cosas. Ahora yo soy predicador del que posee todo. Es decir, si los predicadores del anticristo, entonces hayan comida de comer, hayan algo de vivir, de tenerlos existidos biológicamente, socialmente, y yo, que soy un enviado de Dios, aunque mis palabras, mis enseñanzas no son comunes, no son famosas, no son populares. Pero Dios mismo que me había entonces anunciado, Cristo me había dicho que mis enseñanzas no van a ser populares, como las enseñanzas de Pablo. Ahora mismo, todos los predicadores están por escuchar a Pedro, que era apóstol de los judíos, que están por escuchar a Santiago, también apóstol de los judíos, que están por escuchar a Juan, también que apóstol de los judíos, pero a Pablo no. Todos los predicadores entonces están por escuchar, entonces por repetir lo que Cristo había dicho ante las cosas antes de su muerte. Es por eso que muchas cosas que el Señor dijo antes de su muerte no han llegado, no pasan, no han pasado el límite, que la frontera del antiguo al Nuevo Testamento. No, se quedaron clavadas en la cruz. Ahora, si Cristo había dicho algo, Pablo no, entonces no lo mencione, no lo predique, no lo predicaba, entonces en la iglesia primitiva, es decir, es lo que Cristo había dicho, ya se cumplió. Fue cumplida. Está cumplido entonces en la cruz. Por ejemplo, ya me compartí un versículo con ustedes. Pero cuando Cristo había dicho eso, Cristo está hablando con los discípulos, los judíos, no con nosotros los paganos. Mateo, Marco, Lucas y Juan era una misión nacional para los judíos, no para nosotros los impíos, los paganos, no, los paganos, los impíos para la ley de Moisés, para el Antiguo Testamento éramos impíos, éramos impuros, abominables, para la ley de Moisés, para el Antiguo Testamento, lo cual es bienvenido. ¿Ok? Ok, hermano. Ahora, déjame poner eso. Vamos a buscar un versículo para dejar entonces esto aquí. Y lo seguimos entonces en cuanto al otro video, en el otro video, el próximo video que vamos a hacer para seguir, ¿verdad? Con este libro. Ok. Yo diría a la persona, si ellos quieren una copia, bueno, hazme saber su email, su correo electrónico para mandártela. Así que tendrás más conocimiento acerca de este misterio. Tal vez entonces, bueno, una revelación. A mí sigue siendo misterio para la mayoría. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, hermanos. Algo que Cristo dijo. Cristo mandó a los discípulos hasta ahora, y muchos están usando esto, usándolo sin entender a quién fue Cristo mandó, a quién mandó a sus discípulos. Vamos a ver. En Mateo capítulo 10, versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8. Déjame ver. Vamos a ver.
Vamos a ver esto. Un segundo, vamos a ver. Vamos a verlo. Oh. Estos, Mateo capítulo 10, versículos 5 a 8. Estos 12 envió Jesús o envió Cristo y les dio instrucciones diciendo, 2 puntos. Por camino de gentiles no vayáis, de camino de nosotros. Entonces mandó a sus 12 discípulos a hacer misión, pero dice, por camino de gentiles no vayáis, de nosotros, coma, y en ciudad de samaritanos no entréis. Los samaritanos no son judíos, pero son primos, o son primos, son son primos, pero ellos, los samaritanos pensaban que eran judíos, pero no son judíos, no son judíos, o no eran judíos. Mateo 10, versículo 6 dice, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles, a los paganos o a los samaritanos. Oye bien, entonces dice ahí, vamos a ver, dice ahí, dice aquí, porque dice aquí, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predican. ¿A quién? A las ovejas perdidas, no a nosotros, los gentiles. A la casa de Israel. Predican. ¿A quién? A ellos. Diciéndolos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero recuerda que Cristo mandó a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a nosotros los gentiles, no a los samaritanos. Eso indica que esta palabra no fue dirigida a nosotros, esta misión. Entonces, antes de Cristo morir, la misión antes de la cruz no fue para nosotros, era para los judíos o para cumplir con lo que habían dicho en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de Cristo. Cristo vino a cumplirlas y entonces arreglar su asunto con Israel. Pero todavía no estábamos en este plan. El plan, nosotros estábamos en el plan de la muerte. Entonces no podemos usar esta frase, diciendo, arrepiéntete o acepte a Cristo, porque el reino de Dios se ha acercado. Este mensaje pasó, porque cuando habla del reino de Dios, era la muerte misma de Cristo. Es decir, si tú pongas a predicar, si tú empiezas a predicar ese mensaje en los parques, en los templos, en las cruzadas, en las campañas, tú estás blasfemando, porque tú estás diciendo que Cristo todavía no ha venido, no está muerto todavía. ¿Tú ves? No todas las palabras que nosotros encontramos en la Biblia, todas son de nosotros. Vamos a tirar para adelante, al poder de Dios, al poder de arriba. No. Esto es la ciencia de Dios. Esto es la filosofía de Dios. Eso es el misterio mismo de Dios. Dios tiene que revelártelo. Dios tiene que meterte, entonces, llamarte para este trabajo. Entonces, si tú sabes cantar como salmista, siga entonces cantando como salmista. Pero no es predicador, porque Cristo ha puesto 5 ministerios en su iglesia: apóstol, profeta, evangelista,
pastor, doctor. Estos 5 ministerios son indispensables para el perfeccionamiento de los santos. No puede haber un pastor y sin los otros 4. Entonces, este puede ser, esto no es la iglesia de Cristo, sea entonces el templo, ¿verdad? Un templo protestante de los hombres. Pero la iglesia de Cristo tiene que tener, esos 5 ministerios son indispensables. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y doctor, enseñador. Ahora, entonces, todos los templos que no son de Cristo tienen solamente pastor. Yo pertenecía a ellos. Yo era uno de ellos que blasfemaba. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser completa. Y por eso, entonces, ellos no tienen, porque el pastor ocupa todos estos puestos. Es una violación de la tremendísima a nivel superlativo de la constitución del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo, de la ley de la fe, de la ley del Espíritu. Es muy importante esto. Decir, y esto cuando tú estás predicando, no, entonces el reino de Dios se ha acercado. Esto no existe en el por ejemplo, vamos a seguir leyendo para terminar. Dice, Jesús mandó a Dios diciendo, sanad enfermos. ¿Enfermos de qué nación? Judía. Enfermos judíos, no paganos. No use eso no es para nosotros. Si usted le quiere saber de nosotros, si usted tal vez te siente el ánimo de saber de nosotros, tú tienes que entonces que ir a Hechos, a partir del capítulo 10. Y si tú quieres saber de los, conocer, si tú quieres saber, si tú te sienta este interés de conocer el mensaje de salvación de los gentiles, tienes que consultar con Pablo. Es el único que recibió el mensaje de la salvación de los judíos, de los gentiles. Ahora, la filosofía, dentro de la enseñanza, la doctrina del cristianismo fue fundada, predicada por Pablo. Es indispensable, es inevitable. Ahora, entonces, por eso, si Pablo me dice, esta palabra que está mirando aquí, dice, sanad enfermos judíos, limpiad leprosos judíos, resucitad muertos judíos, echar fuera demonios de los judíos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este mensaje fue dirigido a los judíos, no a nosotros los gentiles. Entonces, si tú predicas eso, es decir, tú estás blasfemando, diciendo al mundo que Cristo no ha llegado todavía. Vamos a leer un otro versículo. Es mucho, hermano, mucho. Pero es bonito. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Wow. Vamos a ver, Cristo dijo a los judíos, a sus discípulos que fueron a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, va predicándolo, diciéndolos que el reino de Dios se ha acercado, hablando de su muerte. El reino de Dios, el reino de Cristo está establecido en la cruz, en su sangre, de una forma parcial.
Ese ya empezó ya el reino de Cristo. Lo que estamos haciendo, entonces, buscando, estamos llamando a los adoradores de este reino, adoradores espirituales, estamos construyendo. Entonces, en la parte humana estamos construyendo. Es decir, yo soy realmente un constructor, entonces uno de los enviados. Los enviados para buscar, para llamar a los verdaderos adoradores, para construir, para seguir construyendo, para seguir llamando a las personas que van a ser parte de este reino. Ahora, ya Cristo subió con su gente, pero entonces la conciencia de ellos tiene que ser consciente o despierta, que es convencida y vencida, convencida por los argumentos bíblicos y vencida por el Espíritu Santo en una forma científica. Mi trabajo es entonces buscar argumentos, tener argumentos para convencer por los argumentos a ustedes en una forma intelectual, filosófica, mientras que el Espíritu Santo, su trabajo es vencer a ustedes directamente de una forma científica. Entonces, al recibir este vencimiento de parte de él, esta comisión de parte de él, tú vas a tener esta libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Mientras tanto que tú tienes este miedo, entonces, de decir la verdad tal como tú lo crees, tal como tú lo ves. Entonces, a tus amigos, a tu patrón, a tus compañeros, tus colegas, es decir, tú no estás libre todavía. Tú estás encarcelado, tú estás todavía en el abismo de la confusión o en la cárcel del diablo. Mira qué dice ahí. Él dice aquí: Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Hizo es el verbo hacer en pasado compuesto. Esto, esto, yo que ustedes lo saben, mucho más, es esa, es una frase chiquita, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo